serio? Poco después del almuerzo, Memnoch y el profesor Beaufort se dirigían hacia las granjas que se encontraban al oeste de la ciudad. Si bien la capital estaba rodeada de pequeños señoríos, los terrenos que rodeaban la muralla eran fértiles debido a la cercanía del río, y la corona no pensaba desaprovechar la oportunidad de tener los productos más frescos de la región. El valle hacia el que se dirigían estaba sembrado de maizales y grandes molinos blancos que se erigían aquí y allá, dándole un aire caballeresco a las vistas. Memnoch y el profesor habían pasado las últimas horas enfrascados en experimentar y poner a prueba el dominio del mago sobre los factores que el segundo consideraba responsables de provocar el viento. Si bien en la universidad no habían pasado de una leve brisa, se dirigieron a las afueras con la firme intención de obtener resultados para ambos. El último día había sido agotador debido a los distintos experimentos que habían intentado realizar en el laboratorio. Beaufort le había contado al mago cómo sus intentos anteriores habían fracasado sin una razón aparente, lo que llevó al académico a un gran desánimo. Pero ahora, gracias a la participación de Memnoch, estaban pletóricos y excitados debido a la curiosidad y al descubrimiento. Después de andar un buen rato, llegaron a una zona que, gracias al trigo alto, consideraron lo bastante discreta para sus propósitos. El joven mago encaró uno de los molinos y se concentró en calmar su respiración. Extendió su conciencia hacia elementos que no estaba acostumbrado a percibir: la humedad del aire, la dirección del viento y el peso del vacío sobre su cabeza. Como toda disciplina que se inicia, le suponía un gran esfuerzo y una ingente cantidad de tiempo, pero eran los primeros pasos necesarios para convertir esa acción en automática y así poder ir progresando. Memnoch alzó lentamente una mano, mientras, detrás suya, el profesor Beaufort se alejaba y esperaba los resultados. La frente del joven mago se empezó a perlar de sudor, pero creía que ya lo tenía. Centró su voluntad y susurró: «Hagen». Los pequeños matorrales y pastos que tenía delante empezaron a sacudirse, movidos por una leve brisa ascendente que poco a poco fue ganando en fuerza y hacía revolotear hacia arriba briznas sueltas de trigo. El joven mago abrió los ojos lentamente al escuchar el ruido del viento y sonrió, procurando mantener la concentración. Una vez iniciado el proceso, no debería costarle demasiado trabajo mantener esta intensidad, aunque lo difícil seguía siendo identificar las condiciones del momento para que el viento tuviera la fuerza y dirección que él quería. Bajando la mano y manteniendo el viento, volvió la cabeza sonriente hacia el profesor, que miraba la escena boca abierto. «¿Qué le parece?», dijo el joven mago. «¿Lo consideramos un éxito o no?». Beaufort se recuperó de la impresión y se apresuró a abrir su abultado maletín para sacar instrumentos de medida, mientras se dirigía a la parcela que estaba siendo afectada por la voluntad del mago. Después de mirarlo de reojo y titubear, se decidió a entrar en el área y a colocar los instrumentos, mientras los faldones de su chaqueta empezaban a elevarse y la tela de su espalda formaba un bulto. El profesor intentó iniciar una frase un par de veces mientras observaba las mediciones con una sonrisa. Finalmente consiguió articular: «Es impresionante, tal y como yo teorizaba. Esto significa que podríamos por fin predecir el clima con mayor exactitud y mejorar nuestras producciones de alimento». Memnoch lo escuchaba sonriente, contagiado de su excitación, cuando de pronto, sin un modo de expresarlo mejor, una sombra cayó sobre él. Sintió como su dominio sobre la parcela iba menguando, mientras otra cosa, otra voluntad, empezaba a ejercer presión sobre él. Beaufort miró los instrumentos y lo miró a él, presintiendo que algo iba mal. El joven mago se agarraba a su concentración como quien se agarra a una rama en un río, y no era lo peor. Notaba claramente cómo aquella voluntad estaba usando una porción medida de su poder, como quien aparta a un niño pequeño de algo que no debe tocar. Memnoch apretó los dientes y se asentó sobre su peso, reafirmándose e intentando alzar los brazos, como si aquel gesto pudiera ayudarle a mantener el control, pero fue en vano. Su gruñido se convirtió en gemido cuando una bofetada de viento huracanado lo lanzó a él y al profesor al suelo. El mago había rodado hasta la base de un árbol. Cuando recuperó el aliento, empezó a apoyarse sobre los codos cuando una sombra, esta vez literal, se proyectó sobre él.
Vestida con una capa oscura de tafetán con motivos de plata bordados, una mujer de pelo corto, con mechas rubias y grises peinadas hacia atrás, lo observaba con unos ojos grandes y verdes, mientras sus manos se apoyaban grácilmente sobre dos dagas muy largas, de formas exóticas que llevaba al cinturón. «Buenas tardes, caballeros». Un cañón de metal oscuro y de marcas onduladas se posó sobre su hombro apuntándole al cuello. «Hola, guapa». Memnoch pestañeó intentando pensar con lógica. El rostro de la mujer, que estaba inclinada sobre él, pareció rielar por un momento mientras se enderezaba y giraba la cabeza. Jacobus, salido de ninguna parte, tenía su otro arcabuz apuntándole a la base de la columna. El joven mago se puso en pie mientras comprobaba de un vistazo que Beaufort estaba bien y alzó una mano para detener a su amigo. «Basta, Jacobus. Me gustaría pensar que quien quiera hacerme daño no saluda educadamente antes de hacerlo». El explorador arrugó la nariz y dio 2 pasos atrás mientras se apoyaba una de las armas en el hombro y con la otra seguía apuntando a la cabeza de la mujer mientras respiraba aceleradamente. Se veía claramente que acababa de correr. Memnoch interrogó a Jacobus con la mirada, frunciendo el ceño y arrugando la nariz en un rápido movimiento, mientras lo miraba de arriba abajo, pero el explorador negó con la cabeza mientras decía: «O ha saltado de este puto árbol o la ha escupido la tierra, porque apareció en un parpadeo justo cuando te caíste de culo». La mujer levantó orgullosamente su afilada barbilla mientras se volvía a mirar a Memnoch. «Mi nombre es Selena, y mi señor, Lord Boris, querría disfrutar de su compañía para el refrigerio de la tarde en su hacienda, que no está muy lejos de aquí». Memnoch seguía intentando procesar la información cuando el profesor Beaufort, ya recuperado, se acercó a él. «¿Está usted bien, amigo? Le sangra la nariz». El mago se tocó con los dedos y confirmó lo que decía el profesor. Estaba sangrando y, aparte de sentirse aturdido, le dolía la cabeza. «Usted no es bienvenido en esta propiedad, señor Beaufort», afirmó Selena, entrecerrando ligeramente los ojos. «Le solicito que abandone estas tierras a la mayor brevedad posible». El profesor tragó saliva y miró al mago. Memnoch asintió mientras le apretaba el hombro. «Vuelva a casa, profesor. Me pondré en contacto con usted en cuanto pueda». «Tenga cuidado con ese hombre», le dijo Beaufort. «Es el mayor arrendatario de terrenos de la zona y es el propietario de todos los molinos que está usted viendo aquí. Paga una tasa de exclusividad a la corona, siendo el único que muele trigo en grandes cantidades a este lado del río». El catedrático guardó silencio intentando recopilar rápidamente todo lo que sabía de Lord Boris, pero finalmente solo atinó a decir: «Es muy peligroso». Memnoch asintió y le aseguró que todo iría bien. Beaufort, aún atribulado, se despidió de todos con un gesto de cabeza y empezó a andar hacia la ciudad mientras guardaba a toda prisa sus instrumentos. Cuando se quedaron solos los tres, Selena hizo un gesto con la mano indicando una dirección, invitando a ambos a que empezaran a andar, pero Memnoch contestó: «Será mejor que vaya usted delante». Selena asintió con la cabeza y empezó a andar, siguiendo el camino que se alejaba de la ciudad. Jacobus guardó una de sus armas, mientras Memnoch sacaba un pañuelo y miraba al explorador. «¿Qué haces aquí? ¿Y no decías que no querías llamar la atención con tus armas?» ¿Qué hago aquí?», contestó Jacobus, retorciendo la boca y encarándolo. «Llevo desde anoche buscándote. ¿Sabes lo que me ha costado seguir tus pasos? ¿Sabes lo que vi anoche? ¿Sabes la cantidad de cadáveres que han aparecido mientras tú mariposeabas por el campo?» Memnoch lo miró confundido. «¿Qué ha pasado?». Mientras Jacobus le relataba lo sucedido la noche anterior, un hombre esperaba que el trío se alejara lo suficiente como para salir del maizal y volver a la ciudad para informar al padre Vasili de lo que había visto. Cuando Memnoch y Jacobus llegaron, descubrieron que la palabra hacienda no acababa de hacer honor a lo que tenían delante, pero entendían que palacete rodeado de jardines, termas y viñedos podía hacerse demasiado largo. El terreno no estaba delimitado por ninguna valla ni se veían guardias, pero una vez que veías la villa en la distancia, parecía que todo lo que se viera a continuación estaba supeditada a ella. El camino iba ganando en acabado y anchura, mientras los setos se volvían menos salvajes e incluso las plantaciones que bordeaban el camino estaban tan rectamente dispuestas que parecían pintadas. Los chamizos fueron sustituidos poco a poco por cómodas estructuras cubiertas y ricamente preparadas donde los recolectores descansaban de los abrasadores rayos del sol, acudían en busca de herramientas o para dejar algunas cestas de vegetales a la sombra mientras seguían trabajando.
Los solariegos, igualmente, fueron siendo sustituidos poco a poco por jóvenes hombres y mujeres que parecían estar dedicándose más a una afición que a trabajar respondiendo a una necesidad. Quedaban pocos metros para llegar a la casa. El joven mago y el explorador tenían la impresión de haber sido transportados a otro país o de estar dentro de una pintura. Todo resultaba hermoso a la vista, al tacto, al olfato, y el oído se embelesaba con el frufru del viento sobre los campos de trigo, el ruido de los insectos y el sonido del agua corriendo proveniente de una fuente de 3 pisos colocada delante de la hacienda. Esta tenía una sola planta y todas sus paredes eran blancas, aunque desde ahí no podía adivinarse cómo de grande era. Se veían grandes ventanas abiertas por todas partes y un toldo hecho de viñedos sobre vigas de madera parecía rodear la casa. Y mujeres. La presencia de muchas mujeres ociosas vistiendo túnicas de distintos colores y disfrutando del fresco de la tarde que empezaba a llegar, arrancó un silbido a Jacobus. «Algunos viven de puta madre», comentó con una amplia sonrisa. Memnoch asintió con la cabeza, sintiéndose de pronto aturdido por las hormonas que le enviaban sangre a las mejillas, le retumbaban en los oídos y le revolvían en su interior de una manera que para nada resultaba desagradable. Selena se volvió hacia ellos con un asomo de sonrisa mientras les decía: «Bienvenidos a la hacienda Brisa del Norte. Mi señor os recibirá enseguida», dicho lo cual, hizo una breve reverencia y se alejó bordeando la casa. Los visitantes seguían maravillándose con las vistas y miraban hacia las mujeres que se reían de forma coqueta, mientras hablaban entre ellas señalando en su dirección, cuando un hombre salió por la puerta principal. Memnoch no sabía por qué, pero se lo esperaba en pantalón de pijama y con una bata puesta de color burdeo. En cambio, el hombre que se dirigía hacia ellos vestía unos pantalones de tela basta color verde prado y una chaqueta del mismo color y material, dejando ver debajo una camisa de algodón blanca. Aparentaba tener casi 60 años, siendo calvo por arriba y con unos mechones de pelo gris largo y en bucles por encima de las orejas, además de la nariz y las orejas grandes propias de edades avanzadas. Pero el temple con el que se dirigía hacia ellos, incluso con la espalda levemente encorvada, no hacía sino remarcar el hecho de que no había pestañeado desde que apareciera por la puerta, como si un viejo buitre de ojos azules volara flechado hacia ellos. «Por lo menos no he fallado al pensar que traería un puro en la mano», pensó Memnoch mientras intentaba mostrar una expresión cordial y hacía una reverencia para ganar tiempo y recuperar el dominio sobre sus hormonas. «Buenas tardes, milord. Le agradecemos profundamente su invitación». Al tener la cabeza bajada no pudo ver cómo Jacobus apenas movía los ojos para mirar un momento al recién llegado, hacía un leve gesto con la cabeza y volvía a fijarse en un par de jóvenes que estaban pasando por ahí muy despacio mientras lo miraban a él. Memnoch, por su parte, volvió a notar por un segundo el peso de una voluntad abrasadora sobre su nuca, como si por un momento alguien le hubiera acercado un hierro candente para luego desviarlo. «Ten cuidado con ellas, tienen un apetito voraz», dijo el hombre con una sonrisa de confidencia. Se volvió a mirar al joven mago y, cambiando a un tono brusco, dijo: «Tú, conmigo a mi despacho». Memnoch se encogió como si le hubieran dado una colleja. Se incorporó y se dispuso a seguir a su anfitrión. Cuando Jacobus dio un paso dispuesto a seguirlos, Lord Boris se volvió y se lo quedó mirando en silencio. Pasados unos incómodos 20 segundos, el explorador dijo con tono vasto: «¿Qué? Tú no vienes», contestó Lord Boris. «Tú a putañear», concluyó haciendo un gesto con la cabeza hacia el lado derecho de la casa. Jacobus se mantuvo quieto mirando al mago hasta que vio que éste iba rígido y sometido al lado del viejo. Empezó a trazar círculos con los hombros al notar que se le tensaban las cervicales, expiró con fuerza por la nariz y se dirigió hacia donde le habían señalado. Esperaba que todo saliera bien si llegaba a pasar algo, pero mientras pensó: «Pues eso, a putanear». No tardó demasiado en llegar a la fuente de todas aquellas risitas y chapoteos que se escuchaban desde la distancia. Había rodeado la villa del tal Lord Boris y había dado con unos enormes baños al aire libre donde al menos 20 mujeres se refrescaban, bebían y charlaban entre sí. Las que estaban en el agua no se habían quitado las prendas que llevaban, lo que dejaba muy poco a la imaginación. El explorador se hinchó como un gallo al verse el único hombre de la zona y sonrió perversamente. Había 3 baños,
y mientras uno tenía la superficie de una casa pequeña, los otros dos eran más bien tinas grandes. Estaban rodeados, por un lado, por unos establos enormes donde se veían corceles siendo cepillados y mimados, mientras por el otro había un jardín con muebles de mimbre donde lánguidas mujeres se tostaban al sol. Una de las jóvenes que había visto antes se estaba metiendo en una de las tinas sonriéndole, mientras la otra tomaba una jarra de vino empapado por la condensación y se dirigía hacia su compañera mirándolo también de reojo. Jacobus volvió a hacer círculos con los hombros mientras giraba el cuello bruscamente en una dirección y en otra, haciendo que sus cervicales crujieran, intentando relajarse. Quería meterse en el agua con ellas, pero la posibilidad de que aquello fuera una trampa o la idea de verse desarmado no le hacía demasiada gracia, por lo que buscó un sitio cerca y dejó su arnés en una banqueta con la empuñadura de una de sus falcatas al alcance de la mano. Se quitó el resto de la ropa, dejándose puestas las calzas, y se metió en el agua disfrutando de la sensación. Dada la hora, el agua no estaba demasiado fresca, pero estaba tan limpia que aún podía disfrutarse. Y el hecho de que una de aquellas morenas se hubiera puesto de pie con la jarra de vino para hacerle beber sin copa le arrancó una sonrisa. Estar él sentado y ella de pie, contoneándose con la túnica pegada al cuerpo, hizo que mil ideas se le pasaran por la cabeza mientras inclinaba la cabeza hacia atrás y recibía el vino helado en la boca. Pero gran parte de la tensión sexual se rompió cuando apareció Selena al borde del baño. Solamente vestía su capa, dejando a la vista su fino cuello, la depresión entre sus pechos y todo lo demás. El efecto fue similar a lo que ocurre cuando un ave de presa sobrevuela una llanura y todos los pequeños pájaros salen en desbandada. La morena que le estaba dando de beber dejó la jarra bruscamente al lado de su cabeza y subió por el mismo borde a toda prisa. No es que todas se hubieran ido, sino que siguieron con lo que estaban haciendo, pero manteniendo la distancia mientras miraban a Selena con una mezcla de temor y respeto que no hizo sino despertar la curiosidad de Jacobus. Selena dejó caer la capa hacia atrás y se metió en la tina sentándose justo enfrente de él, con un brazo apoyado en el borde mientras la otra mano agarraba un paño y lo miraba directamente. Jacobus no sabía si estaba viendo una discreta sonrisa o se lo estaba imaginando. «Me has espantado al ganao», dijo con fingida afectación. «¿Qué cojones voy a hacer ahora mientras mi amigo habla con tu jefe? Dar las gracias a los dioses por seguir vivo mientras te alegras la vista», contestó Selena mientras se pasaba el paño por los hombros y el nacimiento de los pechos. La tina era grande, pero no lo suficiente como para que Jacobus no notara uno de los pies de Selena rozándose contra su gemelo de arriba a abajo. Igual te lo tienes muy creído», dijo Jacobus, retador. Selena frunció el ceño, levemente ofendida, mientras su pie subía un palmo más por la pierna del explorador. «¿Usted cree?», preguntó. «Quizás», contestó travieso Jacobus con falso orgullo. «Puedes tutearme, lo sabes, ¿no?». Selena se acercó a él despacio, mirándolo fijamente sin pestañear. Jacobus notó cómo un pie le rozaba la pierna mientras el otro se dirigía a su costado. La tenía casi encima, a punto de rodearlo con las piernas si quisiera. Toda ella era peligro y sensualidad. «Me debes una, Jacobus», ronroneó mientras le rozaba la mandíbula con las uñas de ambas manos. «Nunca, jamás, ningún hombre me ha apuntado con su arma sin lamentarlo después». Jacobus pensaba que se perderían las pupilas de Selena, totalmente dilatadas, mientras su rostro y parte de su cuerpo parecían rielar, como lo había visto hacer antes. Iba a soltar una impertinencia sobre a qué arma se refería cuando sintió el dolor de una garra clavándose en su muslo, mientras Selena lo agarraba con ambas manos por la nuca, hincándole las uñas. Sus dientes parecían alargarse y tornarse puntiagudos, mientras los mechones de pelo se mezclaban con plumas, pero toda esa explosión de agresividad bestial se suspendió cuando el borde de la falcata apareció bajo su cuello. El explorador no acababa de creérselo. No acababa de creer que hubiera tenido la presencia de ánimo suficiente como para sacar el arma, pero con un rictus de dolor por su pierna y apretando los dientes dijo: «Suéltame la puta pierna». La presión sobre su muslo desapareció y volvió a notar la presencia de un pie en vez de una garra bajo el agua, aunque Selena lo seguía agarrando por la nuca y él seguía teniendo la falcata contra su cuello. Ni las pupilas ni los dientes volvieron a un tamaño normal, y Selena, furiosa,
siseaba entre dientes como una serpiente a punto de atacar sin permitirle desviar la vista. «Te mataré», le dijo ella, y parecía decirlo totalmente en serio. Los nudillos que agarraban la falcata se pusieron blancos justo antes de que Jacobus embistiera. Lord Boris se internó en la villa y condujo a Memnoch hasta una habitación con grandes ventanas que daban a un jardín cuidado con esmero. El joven mago no sabía por qué, pero se sentía como un niño al que le iban a echar una reprimenda. Una parte de él le decía que debía recuperar el control de sí mismo, pero la situación lo superaba y no conseguía salir de su aturdimiento. El despacho era amplio y parecía decorado tanto para el ocio como para los negocios. Un escritorio de madera, rodeado por un par de estanterías y un tapiz detrás del sillón principal, daban el toque de seriedad, mientras que un tocador con bebidas y una mesa más grande en una esquina parecían invitar a la conversación. El tapiz que dominaba la sala tenía como motivo una figura masculina que parecía flotar en el vacío, con el brazo alzado y la mirada perdida en el cielo, mientras su túnica se enroscaba en torno a él como sacudida por el viento. Lo rodeaban otras figuras que parecían mirarlo con adoración y temor, pero la distancia que mantenían con respecto a él dejaba claro quién era el protagonista de la obra. El poderoso mercader fue hasta el tocador y se sirvió una bebida, esparciendo un olor picante a alcohol por la habitación. Se volvió hacia el mago con el ceño fruncido. «¿Y bien? ¿Sabes por qué estás aquí?» Memnoch negó con la cabeza y contestó: «No, señor. Estás aquí por inmiscuirte en mis negocios y en mis dominios, tanto literal como metafóricamente, podríamos decir». Memnoch no sabía a qué se refería aquel hombre, o al menos no del todo, y ello se reflejaba en su rostro. «Para empezar», dijo Lord Boris mientras empezaba a caminar por la sala, «la mayoría de las tierras de la zona oeste son mías directa o indirectamente. Luego, has estado ayudando a ese entrometido de Beaufort, cuya investigación puede afectar a mi negocio en un futuro, y por último has pretendido controlar los vientos en la puerta de mi casa. Así que dime, ¿por qué no debería destruirte aquí y ahora?» Memnoch estaba sorprendido ante todo aquello, pero una parte de él que seguía funcionando le avisó de que si realmente aquel ser hubiera querido matarlo, ya lo habría hecho, por lo que decidió arriesgarse. «¿Por qué usted quiere algo de mí?», afirmó más que preguntó, provocando un asomo de sonrisa en Lord Boris que disimuló rápidamente. ¿Qué voy a poder querer de un mequetrefe cuya comprensión del mundo apenas acaba de abrirse ante la realidad? El mago no supo qué contestar. El silencio solo se veía roto por las risas que se escuchaban de fondo, pero al rato dijo: «Usted controla los vientos». «No todos», contestó Boris con una media sonrisa, «ni en todas partes ni todo el tiempo. Ya no, pero sí lo hago». «¿Cómo puede ser?», preguntó Memnoch. Lord Boris sirvió una segunda copa y se la acercó. «Siendo el viento mismo, uno de ellos, o lo que la gente cree o ha venerado como uno de ellos. El mundo está lleno de seres que han nacido producto de las creencias y voluntades de las personas. Un mago como tú entiende, o debería entender, el poder que tiene la voluntad. Tu magia se basa en ello, así como mi poder, aunque con sutiles diferencias. Tu poder viene de tu interior, el mío del exterior, y mientras el tuyo crecerá con el tiempo, el mío menguará a medida que las generaciones futuras se olviden de mí». Memnoch dio un sorbo a su copa. La impresión que le había causado esa información le había devuelto el dominio sobre sí mismo. «¿Qué es lo que quiere? ¿Por qué me cuenta esto?» «Por distintos motivos», dijo Boris, retorciendo la boca como si saboreara algo amargo. «Pero el más fácil de explicar es que ahora mismo se están iniciando unos acontecimientos en la ciudad con graves repercusiones y muchas muertes implicadas. Solo alguien de fuera puede tener la libertad de movimiento suficiente como para actuar, y solo un mago tiene las aptitudes para hacerlo». «¿Y eso a cambio de mi vida?», contestó Memnoch con un deje de sorna. «¿Debo enfrentarme a otros para no enfrentarme a usted?» No pensaba decírtelo, y no tienes por qué creerme, pero hasta donde puedo ver te vas a enfrentar a esos otros, aceptes mi propuesta o no». El mercader se quedó un momento mirando al vacío con su copa en la mano, hasta que algún pensamiento le hizo sonreír, casi reírse de un chiste privado. «Es más directo hacia una muerte segura». El joven mago se lo quedó mirando con los labios apretados y un leve rastro de incredulidad en la mirada. «No me mires así.
le dijo Lord Boris dando otro paseo por el despacho. Vamos a cambiar el enfoque. Esto ya no es una amenaza, es una oferta de ayuda. Te ofrezco esto, dijo sacando un colgante de un bolsillo. Con esto tendrás mayor dominio de los vientos y te ofrecerá cierto grado de protección, para que sobrevivas a tus peripecias. El joven mago se inclinó para verlo. De una fina cadena de plata colgaba una caracola de mar blanca recorrida por símbolos místicos. Solo tienes que coger el colgante, oír mi advertencia y tomarte en serio lo que tu amigo el putañero te ha contado de camino hacia aquí, concluyó el mercader. Memnoch miraba al vacío mientras intentaba plantear la situación al completo. Jacobus le había hablado de criaturas, asesinatos en la noche y de tratos en tugurios, sin contar cómo el mundo se estaba complicando por momentos con criaturas como Boris. ¿Un mundo lleno de seres como esos, derivados de las creencias? ¿Cómo lidiaban los magos con eso? ¿Abominaciones producto de magia negra? ¿En serio que todo aquello se le estaba viniendo encima? Y centrándose en el ahora, ¿le estaría diciendo la verdad a aquella criatura o intentaba manipularlo mediante el miedo? ¿Estaba el futuro escrito de alguna manera y él lo podía ver? ¿Cómo saberlo? Pragmatismo. El poder de aquella criatura era real y el peligro inmediato. Si no le seguía el juego, corría el riesgo de ofenderlo, enfadarlo o similar y morir, por lo que aceptaría y esperaría el desarrollo de los acontecimientos. Memnoch tomó el colgante diciendo en voz baja: «Entendido». Lord Boris sonrió ampliamente mientras le daba una palmada en la espalda y le decía: «Bien, bien, muy bien hecho. Esta noche seréis mis invitados como una forma de formalizar nuestro trato, ¿de acuerdo? Y una cosita más. Deberás hacerte cargo de aquella persona que te salve mediante la providencia y cuidarte del peso que acarrea el conocimiento». «¿Y eso qué significa?», preguntó el mago alarmado mientras intentaba retener en su memoria la frase completa. «Ya lo descubrirá», le contestó Boris al tiempo que le palmeaba la espalda y lo conducía hacia afuera mientras continuaba diciendo: «Igual doy advertencias proféticas con voz de ultratumba que te recuerdo que no necesito mi poder para acabar con tu vida. Solo necesito dinero y que te duermas». Cuando llegaron al patio de los baños, los dos se quedaron parados un momento al ver la algarabía. Jacobus y Selena estaban copulando salvajemente en la tina y salpicándolo todo de agua y lo que parecía ser sangre, mientras el resto de mujeres se reían tontamente o animaban mientras bebían vino y observaban el espectáculo. «Algunos se lo montan de puta madre», comentó Lord Boris con una sonrisa.